buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Diógenes Cínico de Noticiero Sociedad, desinformando la opinión nacional e internacional. Hoy vamos a hablar del caso de Miguel Uribe Turbay Ayala, sí, de ese caso que ha sido muy resonado en nuestro país Colombia y que tiene un trasfondo o ha tenido un trasfondo político y politizante y politiquero también, porque están utilizando la figura de Miguel Uribe Turbay Ayala, del caso de Miguel Uribe Turbay Ayala, para hacer su política de antes, o su misma política, que es la violencia verbal, la violencia de terrorismo, la violencia mediática, la violencia de la manipulación y el control de la clase más vulnerable de este país. Pero sabemos que la gente ha despertado en este país, pero vemos cómo han politizado este caso para que la gente tenga simpatía o acercamiento por Miguel Uribe Turbay Ayala, pero la realidad es diferente, la realidad muestra lo diferente. Pero bueno, los invito a ustedes a suscribirse en la parte de abajo acá en YouTube, y también que vayan a TikTok para que puedan ver mi contenido, y también cuando hago nuevamente live allá en TikTok también nos vamos a ver allá. Pero bueno, empezamos con este tema, con una frase del señor Paulo Coelho. La peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver un pobre defendiendo a ricos, culpable de su pobreza mental y económica. Le añadí esas cosas porque literalmente acá en este país el político le interesa a la gente verla pobre mentalmente y pobre económicamente para poderla manipular. Claro que sí. Vamos por la siguiente frase, que también es importante. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Claro que sí. Un pueblo sin educación no es un pueblo libre, mientras que no existe la educación o la libertad. Hay un pueblo ignorante, o hay unos tiranos que quieren a la clase, o quieren la clase más vulnerables, o la clase más golpeada de este país, la quiere ver ignorante para poder manipularla. Claro que sí. Seguimos con otra frase para poder comprender el tema. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de la empresa nacional y multinacionales. Claro ejemplo en nuestro país, claro ejemplo en nuestro país. Acá en este país hay gente ignorante políticamente o analfabeto políticamente que no les interesa la política, o no quieren saber de la política, y pues un caldo de cultivo para esta cuestión de la manipulación, del claro ejemplo del señor Miguel Uribe Turbay Ayala, de la seguridad democrática y del terrorismo mediático y el terrorismo de Estado, el terrorismo que quiere montar este partido y estos partidos tradicionales para que nuevamente regrese lo que ya sabemos, que regrese nuevamente los mismos años de siempre, de los 1402 falsos positivos, de los asesinatos de jóvenes, la utilización e instrumentalización del ESMAD, la utilización y instrumentalización de las fuerzas militares para desvivir y asesinar campesinos y líderes sociales y líderes campesinos y excombatientes. Eso es lo que quieren esta clase política, tener analfabeto político para que los voten y también poderlos comprar a sus intereses. Eso es el claro ejemplo de cambio radical del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Mira, del Partido Colombia Justa y Libre, y otros partidos más que están por ahí y que compran la conciencia, la mente, y también por eso quieren ignorante el pueblo, quieren al pueblo ignorante para poder manipularlo. Bueno, seguimos con otra frase que dice: a través de la manipulación, las élites dominantes intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos. Es decir, que ellos poco a poco llevan al pueblo por medio de la prensa, la televisión y los medios escritos, llevan poco a poco al pueblo a conformarse, y por la conformación las élites dominantes con sus políticos y politiqueros llevan a que el pueblo entre un confort pleno, un confort relativo, y por medio de ese confort
hace que sea su objetivo, y que el objetivo es tener el poder y seguir controlando el poder y seguir sacando recursos y economías del poder y poder hacer poder tener de las entidades gubernamentales y estatales, tener negocios, siempre negocios. Para ellos, la extrema derecha y la derecha, el Estado es un negocio para beneficiar a multinacionales, transnacionales, a banqueros y a empresarios y a la gente de bien, como dicen ellos. Pero bueno, continuamos con otra frase interesantísima para que ustedes entiendan a través de la filosofía el caso de Miguel Uribe Turbay Ayala, y para que ustedes no coman cuento, y también que piensen y entiendan un poco este país a través de la filosofía, a través de la política, a través de las ciencias sociales, y que no coman cuento, porque si usted no se educa, si usted no se prepara y si usted es ingenuo y usted es manipulable, estos políticos seguirán en el poder. Estos políticos de siempre van a seguir en el poder. Porque usted no sale de esta pobreza mental. La pobreza mental es el caldo de cultivo para ellos. Pero bueno, seguimos. Dice, el propósito de los medios masivos no es informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar una opinión de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Es decir, que ellos, o sea, esa es una frase de Noam Chomsky, pero el que nos dice Noam Chomsky es que el poder mediático, los poderes mediáticos, que son la prensa, la televisión, la radio y los periódicos, ellos tienen el poder de poder manipular, reformar y hacer que la gente, por medio de esta manipulación y este control, puedan servir al poder dominante, o sea, por medio de estas reality show, por medio de estas propagandas, por medio de todo este conglomerado de mentiras y tergiversaciones y shows mediáticos. Ellos buscan beneficiar a una clase dominante, a esta clase dominante que han gobernado con apellidos, con nombres y con personalidades diferentes, pero son la misma, 4 familias, 5 familias, o contamos 10 familias que dominan nuestro país, y pues la gente aún siguen creyéndole porque no son capaces de apagar la televisión o apagar la radio o dejar de leer estos medios impresos que los manipulan. Qué lamentable. Referente a la marcha del silencio, vamos a hablar sobre este tema. Para mí, esta marcha del silencio muestra un mecanismo de tergiversación y de manipulación, porque están cambiándole el contexto, le cambian el contexto a la marcha del silencio, que es una marcha que fue propuesta por el señor Jorge Eliezer Gaitán, y Jorge Eliezer Gaitán, a través de esa marcha, invitaba a ese presidente, a Mariano Ospina, a una paz, porque ellos, el movimiento Gaitán, con su movimiento gaitanista, estaban siendo estigmatizados y también hostigados y también violentados en esa época, en 1948, y pues Gaitán propuso esa marcha del silencio para que el gobierno de Mariano Ospina dejara de atacarlo y que también se hiciera un proceso de pacificación del país en ese tiempo, de 1948. Pero ahora vimos cómo la derecha y la extrema derecha invita a una marcha de silencio, pero se ve lo contrario, se ve una marcha violenta, agresiva, con violencia verbal y con violencia también por medio de los golpes y también de las agresiones a periodistas y a otras personas que estaban informando sobre el tema, y pues esta gente supuestamente era la marcha del silencio, pero se vio un desfile de politiqueros y de políticos que asistieron a la marcha del silencio, como la señora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Polo, Gualejo Tapé, Ingrid Betancourt y un sinfín de politiqueros que estaban por ahí revoloteando y estando en las marchas del supuesto silencio, pero no en la marcha del silencio. Pero bueno, referente al tema de la marcha del silencio, voy a leer la oración del señor Jorge Eliezer Gaitán para que ustedes comprendan y entiendan
que esta marcha del silencio sí fue real, fue en 1948 y fue convocada por el señor Jorge Eliezer Gaitán. Y pues esta oración que voy a leer, que es la oración por la paz, aún sigue vigente y aún sigue presente en nuestro país, y que la gente comprenda y entienda que es necesario la paz. Siempre buscar la paz en nuestro país es necesaria. La paz es necesaria porque si hay paz, hay progreso en el campo, hay desarrollo en el campo, hay garantías sociales y garantías institucionales para que la gente tenga educación, tenga vías, tenga viviendas, tenga la condición para poder sembrar, cultivar, sacar sus productos, un sinfín de cosas. Por eso es necesario la paz. Buscar siempre la paz en nuestro país y también en nuestros corazones y también en nuestra mente y también en nuestra vida. Siempre buscar la paz, la paz, la paz es necesaria. Vamos a leer esta oración. Dice: Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, sabiendo que interpreto el querer y la voluntad de la inmensa multitud que cobija su ardiente corazón, lacerada por tanta injusticia, bajo este silencio clamoroso para pedir que haya piedad y tranquilidad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedente en su historia. Gentes que llegaron de todo el país, de todas las latitudes, los llanos ardientes y las frías antiplanicies como la de esta capital, han venido a congregarse en esta plaza, cuna de nuestra libertad y de nuestra historia, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que ellos desembocan en esta plaza y no hay, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de sus corazones se agolpan la emoción, pero como en las tempestades violentas, las fuerzas subterráneas es mucho más poderosa, y ésta sabe que tiene el poder de imponer la paz cuando los obligados a imponerla no la impone. algo parecido con nuestra realidad. Pero bueno, seguimos. Señor presidente, aquí no hay aplausos, sino millares de banderas negras que se agitan. Excelentísimo señor, sois un hombre de universidad y por lo tanto os debe llamar la atención este hecho sin precedente en la historia de Colombia. Señor presidente, aquí está presente todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza, un poderío no igualados, y sin embargo no hay un solo grito. Acá hay una contradicción a las leyes de la psicología popular. Un pueblo que es capaz de controlar las leyes de la psicología colectiva es un pueblo que os demuestra que tiene un espíritu de disciplina capaz de superar todos los obstáculos. Ningún partido en el mundo ha dado una demostración como esta. Pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave y no por triviales razones. Y eso obliga a los hombres universitarios a escucharla y oírla. Somos la mejor fuerza de paz en Colombia. Somos los sustentáculos de la paz en Colombia, mientras en las veredas y los municipios fuerzas minoritarias se lanzan al ataque. Aquí están las grandes mayorías obedeciendo una consigna, pero estas masas que así se reprimen también obedecerían la voz de mando que les dirigiera ejercer la legítima defensa. 2 horas ha gastado esta gente entrando a esta plaza para colmarla. El comercio ha cerrado sus puertas y le debemos gratitud por este noble gesto. Porque somos fuertes, somos seres. Esta es la significación más exacta de que con nosotros no pueden abusarse. Hay un partido de orden capaz de realizar esta manifestación para evitar que la sangre se derrame y para que las leyes se cumplan, porque son la expresión de la conciencia colectiva. Yo quisiera que todo el país contemplara este espectáculo. No me he engañado cuando he dicho mi concepto sobre la conciencia popular, ampliamente ratificada en esta manifestación, donde los aplausos desaparecerán y solo se oye el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres tan villanamente asesinados.
Lamentable esa época. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los hombres que llenan esta plaza, con esta emoción profunda os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os dado el pueblo, en favor de la tranquilidad pública. Todo depende de vos. Sabemos que quienes anergan en sangre este país cesarían en su perfida ciega. Esos espíritus del mal corazón cesaría al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre. Qué triste. Señor presidente, nos os reclamamos tesis económicas o políticas, apenas os pedimos que nuestra patria no siga por camino que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos tesis de piedad y de civilización. Señor presidente, os pedimos cosas sencillas para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de autoridades y así os pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeñas cosas y gran cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causa de constitucionalidad. Os pedimos que no os creáis que nuestra intranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en suelo sagrado, pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestra vida para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta ola de barbarie, podemos aprovechar nuestras capacidades laborantes para beneficio del progreso de Colombia. Señor presidente, esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio en masa, este grito mudo de corazones, os pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros bienes, como querráis que os tratasen a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos, a vuestros bienes. Os decimos, excelentísimo presidente, bienaventurados los que ocultan la crueldad de su corazón, los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar los sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad contra los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Y así es, y así ha sucedido en nuestro país. Claro que sí, han sido recordados en la historia los asesinos de Bernardo Jaramillo Osa, de Pardo Leal, de Jaime Garzón, del mismo Jorge Eliezer Gaitán, del señor Jaime Bateman Cañón, del señor Carlos Pizarro y de los líderes y lideresas asesinadas, que son 1.600 excombatientes asesinados desde el 2016 hasta el 2025. Lamentable, pero es la realidad, la carta que pide y que hizo en su época el señor Jorge Eliezer Gaitán, un gran hombre de nuestra patria, y que por odio político y por violencia verbal y por violencia también estatal le quitaron la vida al gran hombre Jorge Eliezer Gaitán, a este gran abogado y a gran líder del movimiento gaitanista. Con esto finalizamos nuestro querido noticias y nuestra querida información acá en Noticiero Social, y recordamos que hay que sacar la violencia verbal, hay que sacar la violencia verbal de la política. Señores de la derecha y la extrema derecha y la gente de bien, ustedes pedían sacar las armas y sacar los fusiles de la política, ¿sí? Como le pedían a la FARC, al ELN, al M-19, al Quintilame, al EPL y a todas esas organizaciones guerrilleras. Ustedes les pedían sacar las armas de la política. Ahora le pedimos a ustedes: saquen el lenguaje verbal, saquen la violencia verbal de la política. Con eso terminamos. Señores de la derecha y la extrema derecha y gente del común y corriente que sigue la política de la derecha y la extrema derecha, saquen de la política la violencia verbal, saquen de la política la violencia verbal y las agresiones y también la estigmatización a la izquierda de la política, por favor.
Con eso despedimos y agradecer a todos. Gracias. Recuerden, soy Diógenes Cínica de Noticiero Sucia, desinformando la opinión nacional e internacional. Se pueden suscribir en la parte de abajo y también seguirme en TikTok. Gracias. Chao, chao.